de valoración primaria, utilización del DESA o RCP o construcción de vía aérea de niño lactante o adulto, que son los 6 casos que vais a poder tener. Todos, todos, ¿no? Sí, ya lo sé, pero bueno, los que habéis estado haciendo el curso como tal, no sé si hay alguno en particular de, oye, pues yo tengo esta duda o tengo la otra. Luego, mi intención es explicar más o menos todo y luego ya ponernos en vereda en ese sentido, ¿vale? Pero lo que vosotros veáis, si preferís que yo explique desde el principio cómo son, entre comillas, los pasos de todas las situaciones que os podéis encontrar, así como hay que evaluar, pues lo que queráis, si tenéis dudas, si tenéis cosas, no sé, yo más que nada, porque muchas veces lo que yo explico, lo explico como tiene que ser, pero igual no quito la duda si no me lo preguntéis vosotros, a eso me refiero, ¿vale? O si no, sobre la marcha, a mí me da igual. Sobre la marcha, yo creo que surgían, por lo menos. Los pasos, como has dicho, ir explicándolos de las dudas, ¿no? Como con la RCP, los pasos, y luego si quieres explico yo esto de bien. Claro, no sabía lo que iba a decir, ¿verdad? Es porque igual nos quedas muy bien. ¿No lo olvides? No, ninguna. Aquí pura duda. Sí, tío. Bueno, vale. La calle no hay almohadillas. Pero esta pobre gente va a estar en un aula. Vale, eso, ahora que ha dicho un aula. Perfiles, ¿todos sois profesores? ¿O hay diferentes perfiles? ¿Qué perfil? ¿Entrenadores todos? ¿Entrenadores? ¿Manos arriba? ¿Alguno que no sea entrenador, mano arriba? ¿Y que sois? Profesores. Profesores. Vale. ¿Primaria? ¿Secundaria? ¿Primaria? Secundaria. Por tamaños. ¿No? Vale. Los que sois entrenadores de niños 7, 8, 10... ¿Sí? ¿He acertado? Bueno, todas las edades, desde 5 hasta... 14 de... Eso ya son... Sí, ya son adultos. Eso ya son adultos. ¿Vale? Para nosotros van a ser adultos eso. ¿Vale? Bueno, lo primero, vamos a tener 3 tipos de muñecos, que son las 3 situaciones de tipo, entre comillas, diferencias de RCP que vamos a tener. Lactante, niño y adulto, ¿vale? Lactante hasta 1 año, ahí sí hay una edad concreta. El problema, pues que entre niño y adulto no hay una edad concreta, se dice hasta la pubertad. No hay, no se puede decir, son 8, 10, 12. Si lo juntamos con el desfibrilador se supone que es, o sea, entre niño y adulto la diferencia son 8 años o 25 kilos, ¿vale? Pero en el caso de la RCP se puede ampliar más. Yo siempre digo pues, hasta los 10, 12, pero todo depende del tamaño del niño y de la fuerza del socorrista, ¿vale? Si os toca a vosotros no va a haber ningún problema, pero puede haber niño a niño, ¿vale? ¿Nos acordamos? Diferencias en las compresiones entre niño y adulto eran que los adultos son, ¿cómo se hacen las compresiones? Con 2 manos y el niño una mano, ¿vale? Claro, si nos toca niño a niño, puede pasar que igual no tenga suficiente fuerza con una mano para poder bajar el pecho y necesita las 2, ¿vale? Porque más o menos habría que bajar 1/3 del torso de la persona, da igual en la edad que tenga. Te digo, en el caso de que sea un adulto con un niño, pues en principio no va a haber ningún problema. Pero si es un niño con un niño, vale, pues igual sí. ¿Sí? Vale, empezamos con el protocolo de adulto como tal, junto con el desfibrilador, ¿vale? Y luego, pues hablamos un poquito con las diferencias. Y luego ya cuando hagamos las prácticas, ya, pues, bueno, todos vais a poder hacer todos los casos que os pueden tocar, ¿vale? Tanto en el examen como en la diaria. Bueno, lo primero, importante, ¿vale? Tenemos una persona, ¿vale? En el caso vuestro, pues hombre, en teoría, las personas que vais a tener, las víctimas, entre comillas, que vais a tener, no es tan importante, ¿vale? Pero también hay que tener en cuenta que es la protección, ¿vale? Que tengamos cuidado si nosotros nos podemos acercar o no a la persona. A ver si va a haber un riesgo para nosotros, ¿vale? Y en vez de un herido hay 2. ¿De acuerdo? Por eso, valoramos que no hay ningún riesgo, nos acercamos y entonces lo primero que valoramos es la consciencia. ¿Cómo? Hablándole. ¿Estás bien?
estímulos verbales, estímulos dolorosos, no responde. Siguiente paso, la respiración. ¿De acuerdo? ¿Cómo va la respiración? Importante. Frente-mentón, en el caso de los adultos, echamos la cabeza para atrás, miramos si hay algo, ver, oír y sentir. ¿Vale? Veo si sube el pecho, oigo la respiración y siento el aire. ¿De acuerdo? No respira, entonces llamo al 112, ¿de acuerdo? Importante. ¿Por qué? Porque tengo una persona inconsciente y no respira y necesito un desfibrilador. El desfibrilador, siempre, si lo tenemos en el mismo aula o a poca distancia donde estamos, podríamos irlo en busca, pero si no, pedimos a alguien que vaya. ¿De acuerdo? Nunca vamos a dejar a una persona sin hacer la reanimación cardiopulmonar por ir en busca de un desfibrilador. Pero si tenemos que dejar a la persona por llamar, sí. Porque si no llamamos, nunca va a llegar la ayuda. ¿De acuerdo? Ya he llamado, para viene, nos traen el desfibrilador, por lo que empiezo con las maniobras. Como es un adulto, línea intermamilar, una mano, la otra enfrente, encima. Importante, siempre perpendicular para apoyar toda nuestra fuerza encima del tórax. 30 veces. Y luego 2 insulaciones. Lo mismo que para entrar, para salir, echo cabeza para atrás, tapo la nariz y la boca porque están comunicados y sello bien su boca. ¿Vale? Se acerca el desfibrilador, por lo que paro lo que estoy haciendo, coloco el desfibrilador, lo ideal es ponerlo encima de la cabeza, que es donde menos molesta. ¿Vale? Lo enciendo y busco los parches. En este caso vamos a tener 2, niño y adulto. ¿De acuerdo? Aun si nos confundimos, si lo abrimos, vamos a ver la diferencia. Aplique los electrodos. Enchufe el conector. Ha habido casos, pero bueno, ya es cuestión de no fijarse, ¿vale? Dependiendo de la persona, como necesitamos el adulto, quitamos. Perdona que te interrumpa. Dime. Eso es estándar para todos los tipos y modelos de desfibriladores. Hay distintos tipos y modelos. Sí, pero la ubicación y los parches, el enganche es diferente, pero el parche es igual. El parche Sí. Y la ubicación también. Sí, existe la diferenciación niña-niña. Aplique los electrodos. Ahora luego comento la parte de niños, ¿vale? ¿Dónde lo colocamos? ¿Vale? Como bien dice el dibujo, es que si no lo enchufo no se va a caer. ¿Vale? Aplique los Uno aquí electrodos. y otro aquí. Inserte firmemente el ¿De conector. acuerdo? Y lo enchufo. Según lo enchufo, lo que va a hacer es analizar. Analizando el ritmo ¿Vale? cardíaco. Mientras está analizando no puedo tocar al No toque al paciente. paciente. Por favor. ¿Vale? ¿Por qué? Porque puede parar el análisis, por lo que estoy retardando en la descarga, ¿de acuerdo? O puede detectar nuestro pulso. Manténgase alejado del ¿Vale? Y paciente. podemos confundir. Por lo De que una descarga. me ha recomendado Ahora, descarga. pulse el Importante, botón busco el ahora. botón y sin dejar de ver al paciente, me aviso, me alejo, te alejas, nos alejamos. Se dio una descarga. Damos la En descarga pausa. y según la descarga Si es iniciamos necesario, RCP. inicie resucitación cardiopulmonar. ¿Vale? Y seguimos. 32, 32, 32, 32. ¿De acuerdo? Desfibrilador va a analizar cada 2 minutos. ¿Vale? Por lo que al de más o menos se consideran 5 veces 32, por lo que cada 5 veces 32 más o menos, otra vez me dirá, no toca al paciente, analizando el ritmo cardíaco. Y volvemos a estar otra vez en la misma situación. ¿Vale? ¿Recomienda descarga o no recomienda descarga? ¿Vale? Si recomienda descarga, pues lo mismo. Le
botón y empiezo con la RCP. Si no recomienda descarga, pues miro a ver por qué no ha recomendado descarga. ¿De acuerdo? Si vemos algo que puede haber algún cambio o algo, valoramos. Y si no, empezamos con la animación cardiopulmonar. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas al botón para Sí, la descarga? claro, es semiautomático. Esa es la diferencia entre el automático y semiautomático. ¿De acuerdo? Los automáticos avisan y descargan. Los semiautomáticos hay un botón que él dice cuándo, pero una persona física tiene que darle al botón. Si no te pega a ti. ¿Eh? Si no te pega a ti. Si no te puede pillar el pistola. Efectivamente, claro, para mí me parece más seguro el semiautomático. ¿De acuerdo? Además, tienen una ventaja, entre comillas, que si la persona cree que no es seguro darle al botón, se autodescarga solo y no lo da sin querer. ¿Vale? Así no hay el peligro de que alguien le dé sin querer el botón ni nada de eso. Los semiautomáticos lo dan siempre sí o sí. Estés tocando, no estés tocando. Claro, si está tocando y analiza algo, igual no, pero si no, te va a dar. ¿De acuerdo? Para mí me parece un poco... Pero hoy en día ya la mayoría son semiautomáticos. Pero hay que tener cuidado, por lo menos yo lo que he leído, con los de marcapasos, ¿no? No, ya el marcapasos no da problemas. Ah, no, problema. No. Es que en el curso hablan de marcapasos. Sí, la única cosa que dicen que tienes que tener en cuenta es la distancia, que son los 10 centímetros, pero de la manera adulto, del marcapasos siempre se pone aquí. Siempre va a haber más de 10 centímetros a los parches, por lo que no hay ningún peligro en ese sentido. Ningún problema. Como en el curso dicen en el pecho y en la espalda. Por eso Eso en el caso No, eso es en el caso de niños. Son los No, niños. y en el curso dice en el caso de que los marcapasos el marcapasos es lo mismo. Sí, sí, lo dice. pocas veces pasa, pero a veces tiene marcapasos a la derecha, entonces... Quitar el arco voltaico. Ah, En las anteriores recomendaciones esto va cambiando. A ver, vamos a ver, el tema de los primeros auxilios nunca es una cosa fija. Aquí se van haciendo estadísticas, se va comprobando cuántos sobreviven de cada cacho, ¿no? Y entonces van recomendando cosas nuevas, ¿vale? Es verdad que antes teníamos unos marcapasos, bueno, pues que eran bastante grandes, bastante aparatosos, no sé si habéis visto a alguien con ellos, pero tienen un cuadrado aquí bastante tremendo. Y la verdad que el arco voltaico, ¿te acuerdas de los DESAs que tenía la cinta? El arco voltaico podía afectar al marcapasos y podía afectar también el marcapasos al DESA y no dejarlo descargar. Entonces, eso era antiguamente, y es cierto, ¿vale?, que cuando tenían esas cajas enormes con los marcapasos antiguos sí que poníamos uno delante y uno detrás, pero eso ya poco a poco está quedando obsoleto. Ahora, que si los ponéis delante y detrás, recordad que siempre mejor una RCP mal hecha, una descarga mal hecha, que no hacerla, ¿vale? Eso no pasa nada. sí, hoy en día ya son unos pequeños botoncitos, no sé si alguna vez os ha tocado, o sea, sabéis a alguien que lo tiene. Se pone aquí y son un botón así pequeñitos, o sea, ya no... Nada que tiene que ver con aquella caja que teníamos en el pecho, ¿vale? Pero sí, o sea, al final, y muchas veces igual ni te fijas que tiene marcapasos. Pero es que ha insistido en el vídeo, insiste que el tema marcapasos, aquí ahí me digo eso. Vale. ¿Dudas hasta aquí? ¿Sobre esto? ¿Vale? Lo que decíamos de los niños, ¿vale? Porque si no se me puede ir. A ver, cosas que tenemos que tener en cuenta en el caso de desfibrilador con niños o lactantes, ¿vale? Punto 1, la posición. En el niño siempre es un parche delante y otro detrás, ¿vale? Luego todo depende del tipo de desfibrilador que tengamos. No todos los desfibriladores tienen modo niño y modo adulto. Este sí lo tiene. ¿Y cómo lo tiene? Diferenciando con dos parches diferentes, ¿vale? Tenemos parche niño y parche adulto. Puede haber situaciones, dependiendo de dónde esté colocado el desfibrilador, pues que tenga más probabilidades o menos probabilidades de que tengan niños. Por lo que hay a veces que solo hay parche de adulto. Pues las recomendaciones están, ¿vale?, están contempladas. Si no hay parche de niño, ponemos parche de adulto, pero en la posición del niño, ¿vale? Uno delante y otro detrás. ¿Entiendes? O sea, no es cuestión de decir, no, pues como no hay parche de niño, no lo coloco. No, se puede colocar, ¿de acuerdo?, con los parches adultos, pero la única diferencia es la posición. Yo supongo que en el curso lo primero que os han dicho es que lo primero que hay que es hacer, ¿no? No tenerle miedo a la víctima y no tenerle miedo a hacer las cosas. Entonces, bueno, pues nos dicen eso, ¿no?, que vale más que le demos unos chispacitos de más, ¿no?, que lo dejemos ahí al sol, ¿no? Entonces no tengáis miedo, ¿vale? No pasa nada. A peor no puede ir. A peor no puede ir, ¿vale? Entonces vamos a hacer lo que podamos y nos vamos adaptando, ¿vale? Si estamos en un lugar que no hay desfibrilador y tarda en llegar la ayuda y tarda en llegar, todo lo que aguante y si acaso pedir ayuda y que nos vaya a Por supuesto, sí. Podemos hacer o de uno en uno o de dos en dos.
eso ya es cuestión de, entre comillas, al gusto del consumidor, ¿de acuerdo? Lógicamente, mientras más puedan entrar dentro del círculo o esto de la RCP, mucho mejor, más tiempo vamos a estar, ¿vale? En teoría, la RCP, una vez de iniciarlo, no habría que pararlo, excepto que recupere, que es lógicamente la mejor opción, o sea, una mejor situación, que venga la ayuda, ¿vale? O que nos cansemos. Claro, la intención es que la cuestión es que el cansarse no es el primer porqué de parar. Bueno, creo que los libros además que dicen que el socorrista llega a la extenuación. O sea, no dice cansancio, dice extenuación. O sea, es cuando te caigas tú desmayado y te tengamos que levantar, entonces. ¿Vale? Además, siempre le puedes decir a alguien que no le tenga miedo, que las víctimas no muerden, ¿vale? Venga usted aquí, coloque las manos así, ¿vale? Que a poco que haga va a hacer más que no hacerle. ¿Y el ritmo de esas 30? Alrededor de 100 por minuto. ¿Vale? Eso es la recomendación es lo que dice. Vale, ya se me hace decir, ¿y cuántos son 100 por minuto? El Atleti. Exactamente. Si quieres asimilarlo a una canción, el Atleti nos vale, incluso la Macarena. Pero bueno, yo siempre digo, ¿cuál es el ritmo bueno? El ritmo que seas capaz de subir y bajar pecho. Teniendo en cuenta la distancia que tienes que bajar, ¿de acuerdo? Claro, no es lo mismo que haga esto a que haga esto. ¿De acuerdo? Claro, tengo que bajar más o menos el tercio del tórax. ¿Vale? Pues cuando ya bajemos y ya controlemos la bajada, pues tan rápido como sea capaz de subir y bajar pecho. ¿Por qué? Pues porque dependiendo de la práctica que tengamos, podamos ir más rápido o menos rápido. Yo prefiero que sean 60 y bien hechas que sean 120 y no me hagan nada. Porque si yo hago así, igual llego hasta 150, pero es que no le estoy haciendo nada. Y me voy a cansar antes, porque voy a mucha velocidad de lo que puedo. Es mejor ir más despacio y hacerlo bien. ¿De acuerdo? Por eso te digo, que muchas veces pasa que al principio tienes un poco de miedo y vas más despacio, pero ya cuando coges confianza ya eres capaz de coger un poquito más de velocidad. ¿Vale? O sea, dime. ¿En realidad también baja tanto? Sí. Es la pregunta muy típica, ¿de acuerdo? Este muñeco, hay otros tipos de muñecos, pero sí es verdad que este muñeco está muy asemejado a lo que en realidad hay que bajar o la fuerza que hay que hacer para el tamaño, ¿vale? Todo depende del tamaño del adulto. Pero en este caso, con un stock, es más o menos la fuerza que hay que hacer. ¿Vale? Daros cuenta que una persona que tengamos que hacer RCP, o sea, que esté inconsciente y no respira, no tiene tonalidad en los músculos, por lo que vamos a poder bajar sin ningún problema. ¿Vale? Si nosotros intentamos bajarlo a una persona que está consciente, no nos va a dejar. O tenemos que hacer mucha fuerza para poder bajar. ¿Vale? Acordaros de la inconsciencia. Una vez que estemos inconscientes, no tenemos tonalidad en los músculos. Por eso somos más... podemos más fácil bajar el pecho. ¿Sí? ¿Más dudas? Vale. Recordando, diferencias entre adulto y niño. Antes hemos dicho una. Sí, donde se colocan los parches, vale. Uno delante y otro detrás. Más. Con una mano. Más. Efectivamente. Iniciación. Primero 5, boca, y luego 32. Más. Un minuto, ¿no? La llamada, ¿vale? En el caso de los niños y lactantes, ¿vale? El protocolo de RCP como tal es igual, tanto el niño como el lactante, ¿vale? En la parte de pediatría. Es igual. Primero se inician 5 insuficciones, luego se hacen 32, y más o menos se dice que si estamos solos, ¿vale? Importante lo de si estamos solos, si hay más gente, llamar lo antes posible. O sea, no tenéis por qué esperar el minuto. Pero si tengo que dejar de hacer algo para llamar, puedo esperar un minuto, ¿vale? O es recomendable esperar un minuto porque los niños es más fácil de sacar solamente con reanimación cardiopulmonar, sin desfibrilador. Por eso, pues se intenta hacer un minuto de RCP antes de llamar. Pero si hay más personas, o si puedes mandar a alguien, que vaya llamando lo antes posible. ¿Vale? Es mejor llamar a la ambulancia y luego anularla que llamar tarde. ¿Vale? ¿Qué es mejor? ¿Empezar el RCP, llamar y seguir? ¿O llamar? ¿Niño o adulto? Niño, primero llamar. No.
Si es eso, mejor primero. Sí, sí, porque puede pasar que el primer minuto pueda salir. A ver, el tiempo el esperar o no esperar en el adulto o el niño es que en el adulto casi gran porcentaje de las paradas cardiorrespiratorias necesitan desfibrilador. Por lo que si no lo tenemos, por eso la importancia de primero llamar antes de iniciar. Pero en el caso de niño, como la mayoría de las paradas cardiorrespiratorias vienen de un eje respiratorio, puede pasar que solamente con unas maniobras pues, salga. ¿Vale? Que salga no significa que tengamos que anularlo, pero bueno, no es lo mismo que tengamos una persona, un niño inconsciente que respire, ¿vale? Y le ponemos de lado y llamo bien, que ha recuperado, pero con la que va a seguir viniendo, que por algo estará inconsciente. ¿Vale? Lo mismo que se recupera una parada. O sea, no es como parece antiguamente en los vigilantes de la playa que echaba 4 gotitas y se iba a su casita. O sea, si tú te ahogas y te sacan de una parada, lógicamente tienes que ir al hospital. Te tienen que mirar cómo estás. De hecho, dudo mucho que llegues a la conciencia. O sea, te vas a quejar cuando te hagan la RCP en plan de... vas a decir, hostia, está vivo, ¿vale? Pero ni se va a abrir los ojos, ni va a decir, oh, eres mi héroe, ni nada por el estilo, ¿eh? No lo vais a ver ahora. Sí, lo normal es que se recupere, pero empiece a recuperar con la respiración. Vas a ver que empieza a respirar, pero sí inconsciente. ¿Vale? Luego, al cabo del tiempo, pues ya recupera la consciencia. Eso suele ser lo más típico. ¿Vale? Hay situaciones que sí, pero son las de menos. La mayoría no recuperan la consciencia hasta llegar al hospital y después de un tiempo. El muñeco este cuando le das no se mueve, pero en personas normales, o sea, de verdad. ¿De verdad? Pega mucho, digo, para no asustarnos. No. Hace una pequeña contracción, daros cuenta que al final pasa electricidad por los músculos. Sí, pero no tiene tono él como tal, o sea, simplemente va a hacer pipí, como una vibración. Pipí. Sí. Nada más. Hace un pequeño gesto, o sea, no salta un metro. Ni te abrazas, no sonó, ni no pasa. ¿Vale? No, Que no lo veáis nunca, pero no pasa. No. Sí hace un pequeño gesto de pues, cuando pasa la electricidad por los músculos, pero lo más. O sea, no pega un brinco ni nada de eso. ¿Vale? Niño. Lo mismo, ¿vale? No tengo peligro, me acerco. ¿Estás bien? Nada. ¿Vale? Echo cabeza para atrás. Ver, oír y sentir. No respira. ¿Vale? Inicio con las 5 respiraciones de rescate. Y al de 3. Es un niño. Va a esperar 3 ciclos. Es que no hay nadie, está sola. Va a hacer un ciclo de un minuto. Las 5 y luego ya. No, al de 1 minuto. Al de 3 veces 32, llamo. A ver, de todas maneras, mientras ella hace los 3 ciclos y se va cansando, os digo que hay que adaptarse. Que hoy en día tenemos unos móviles maravillosos con un altavoz, ¿vale? Que le damos directamente al botón de emergencia, ¿no? Entonces, no pasa nada. Es decir, si tú tienes un smartphone de estos de última generación, le pegas al botón mientras vas a hacer y te dice, emergencia, dígame, ¡ostras! ¡Socorro! ¿No? ¿Vale? Y podéis ir diciéndoselo mientras vais haciendo las compresiones. De hecho, os vamos a pedir que hagáis 30 compresiones y 2 insuflaciones. Pero que si nos perdemos y hacemos más o menos 30, que tampoco va a pasar nada, ¿vale? Si nos perdemos, hacemos las que pensamos que pudieran ser 30 y luego ya seguimos, ¿vale? Que no paréis por eso. ¿Vale? Pido el desfibrilador y iniciaría o sea, seguiría con la reanimación cardiopulmonar hasta que llegue el desfibrilador. En este caso, lo mismo. Enciendo y tenemos parche de niño. Uno delante y otro Aplique detrás. los electrodos en el pecho desnudo del paciente. Enchufe el conector de los electrodos junto a la luz intermitente. Aplique los electrodos. Enchufe el conector, analizando el ritmo cardíaco. No toque al paciente. Por favor. Perdón. Se recomienda dar una descarga. Se carga el aparato. Manténgase alejado del paciente. Dé una descarga Lo ahora. mismo. El Pulse el botón, botón sin naranja dejar ahora. ver a la persona. Me alejo. Te alejas, nos alejamos. Se dio una descarga. En pausa. Si es necesario, inicie resucitación cardiopulmonar.
Y, sí, 32, 32, 32. ¿Sí? ¿Dudas de esto? Cuando le pones el parche, si el niño, o que sea, no Sí, sabes sí. si se ha caído, si le da un jamacuco, si tiene alguna lesión en la esta, cuando le pones al niño volteado, para poner el parche, es posible que se le pueda dañar la cervical. Está muerto. Estamos. Te iba a decir, estaba pensando en qué responder. O sea, quiero decir, sí, claro que es posible. Y claro que es posible que luego tenga una serie de lesiones, pero va a seguir estando vivo. Entonces vamos a premiar, vamos a tirar antes a quitar la mortalidad que no la morbilidad. ¿Vale? Si vamos por la carretera, vemos un coche, nos acercamos y vemos una persona, el conductor, que está en parada cardiorrespiratoria, Llama a la niña. y después, Sacarlo del coche. todos claro que tenemos que sacarlo del coche. No sabemos lo que le ha pasado, pero está en parada cardiorrespiratoria. Igual solamente le ha dado un infarto mientras que le daba conseguido parar el coche. Y podemos sacarle por si acá, ahí lo dejamos morir. ¿Vale? ¿Vale? A ver, al final todo el mundo siempre piensa, y sí, que si la denuncias, que si no sé qué, que si, joder, si le dejo peor, es que está muerto. Yo creo que mejor, peor que muerto no... Y si no hay dolor, no prospera. O sea, si quieren que denuncien. Que no pasa nada, hay muchas cosas que no juzgan. ¿Vale? Pues van a desestimar, quiero decir, ¿vosotros qué intención habéis tenido? Ayudarle, ¿no? Entonces... Bueno, habéis hecho lo que tenéis que hacer. Que luego se puede ir el dinero. Y empieza a hacer una traquetomía con una obstrucción de vía aérea, pues sí puede terminar en la cárcel. Sí, sí. El Bolivik no funciona. Exactamente. ¿Vale? A eso me refiero. Vale. ¿Bebé y entramos? Sí. ¿Vale? Vale, lactante. ¿De esa? ¿No? No. Vale. ¿Por qué? ¿Sabemos? A ver, en realidad hay un vacío legal, ¿vale? No es bueno ni sí ni no. No hay recomendaciones. ¿Por qué? Pues porque no se ha encontrado ninguna situación o no hay ninguna situación suficientemente fuerte como para aceptar la utilización del desfibrilador a los lactantes. ¿Vale? Daros cuenta que al final, para que el desfibrilador fibrile, aunque la citaba lenguas, la persona tiene que estar fibrilando. Claro, no se ha encontrado un lactante que esté en esa situación y que el aparato funcione. ¿Vale? Por eso hay un vacío legal. ¿De acuerdo? Además, por otro lado, en este caso, si se querría utilizar, sí o sí habría que utilizar parches de niños, porque si no perderíamos al lactante. Es mucho julio el del parche de adulto. ¿Vale? Lactante. En este caso, pues bueno, generalmente suele ser más difícil, pero bueno, que tengamos peligro, pero bueno, aún así, pues lo mismo, que no tengamos peligro, dejamos. Y lo mismo, ¿estás bien? Profes, En este las mesas caso. molan. Profes, las mesas molan. Ah, vale. Los lactantes encima de la mesa Que no molan. estaba viendo de lo que me estaba hablando. Sí, que se pueden poner en el suelo encima de la mesa, ¿vale? En el caso del lactante, Como Yo que soy no una persona muy práctica, si tengo que agacharme ahí luego cuando me levanto. Los entrenadores, lo siento, no, profes, las mesas molan. bueno, ya se me ha perdido. Al niño, estimúlalo la pata. ¿No? Que te he dicho que sí, que está bien. Que está bien, ¿verdad? Se mueve. Está bien, no le hago llorar. Bueno, lactante, ¿vale? Dándole, pues no, apretando un poco el pie sería suficiente para hacerle estímulos dolorosos, ¿vale? No le vamos a hacer lo mismo que a los niños al lactante empezar a, porque ya parece que estamos pagando una paliza. ¿Vale? Siguiente paso, ¿era? Después de la consciencia. Vale. Caso del lactante, acordaros, la respiración, importante, no podemos hacer frente mentón, tenemos que hacer ligera hiperextensión. El lactante siempre va a estar así. ¿Cómo es una ligera hiperextensión? Posición neutra. ¿Vale? Para mí, mi truco, poner la mano debajo del omoplato de la persona, del lactante, ¿vale? Con el dedo gordo por fuera. ¿Vale? Más o menos con esto sería suficiente como para bajarlo. Y si no,
pues puedo hacer el gesto. Daros cuenta que tengo 5 para probar, ¿vale? Antes no lo he dicho, pero son 2 intentos. Quiere decir, la primera no entra, en el caso de las dos, en este caso 5 intentos. La primera no entra, no repito, son 5, ¿vale? Si no ha entrado ninguna, hago 30 y luego tengo otras 2 para volver a intentarlo. ¿Por qué? Porque si no, estoy todo el rato, hasta que llega a 5, pues igual no sigo, ¿vale? Y la RCP no se puede seguir. Lo mismo que si me pierdo. Empiezo a contar, de repente no sé qué pasa y ¿cuánto iba? Pues hago las 2 y vuelvo otra vez. Lo que no tenemos que hacer es parar el vídeo, ¿vale? Mira, para que os hagáis una idea, pues nosotros cuando hacemos una RCP es un poco como cuando empujamos un coche, ¿no? Lo que más nos va a costar va a ser ponernos detrás del primer impulso, ¿no? Pero a partir de ahí nosotros vamos empujando, vamos corriendo, hacemos y seguimos empujando. Y como el coche no se ha parado, no nos cuesta nada seguir con ello. ¿Qué pasa si decimos, espera, que vaya palmadas, espera que meto la zapatilla? ¿No? El coche, ¿qué pasa? Que se para. Y entonces tenemos que volver otra vez a empujar y hacer ese pequeño impulso. Entonces de lo que se trata es de que ese coche no pare. Vale, igual disminuye un poco mientras voy insuflando, pero no para. Y entonces le voy a poder dar ritmo, ¿vale? Eso es la respiración del bebé, ¿eh? Los pulmones falsos. Y ha hecho 3 ciclos, llamaría, ¿vale? Y volvería. 32, 32. Sí, 5, 32, 32, 32, 32. Lo mismo que el... Niños. Es el mismo, lo mismo que Sí, el protocolo es el mismo. La única diferencia son, pues eso, que es la ligera hiperextensión y que es con 2 dedos en vez de con una mano. Pero el protocolo es el mismo como tal. Y que los estímulos dolorosos, pues en vez de hacerlos, pues eso, pues haciéndolo de la misma manera que los niños, no hacemos la pierna. Pues igual os toca rodillaros a vosotros, ¿no? ¿Para hacer la instrucción de vida? Después de la ronda, ¿no? Ah. Yo si quieres os explico la instrucción de vía aérea y terminamos con la teórica. Sí, el pobre hombre que está aquí grabando, ¿no? Lo que queráis, ¿eh? Que se queda aquí Ah, ya luego, venga, sí, hasta las 7. Vale, la obstrucción de vía aérea. Vale, ¿qué es una obstrucción de vía aérea? Bueno, pues que tengo un tubito por el cual respiro y se atasca, ¿no? Y ya no puedo respirar. ¿Pero cuánto no puedo respirar? ¿No puedo respirar nada o no puedo respirar todo lo que yo quiero? ¿Vale? Entonces, las obstrucciones de vía aérea, ¿vale? En general, ¿vale? Pueden ser parciales o totales. La parcial es fácil. O sea, me he atragantado y tengo aquí la cintura. ¿Vale? Y lo que estoy haciendo es toser. El cuerpo es muy sano, ¿vale? Es muy sabio y él sabe hacer las cosas. Entonces, ¿qué va a hacer? Toser y toser y toser y toser. ¿Cuánto tiempo puedo toser? Todo el que aguante. Mientras yo siga tosiendo, voy a seguir consciente y voy a seguir intentando expulsar ese objeto que me he quedado. ¿Vale? ¿Qué le hacemos a una persona que está tosiendo? ¿Quién sabe? Darle palmas, pero así, ¿vale? Esa macho que se ponía detrás y le pegaba unas hostias ahí en la espalda, os quería mucho, pero os quería matar, ¿vale? Si le pegamos golpes en la espalda a una persona, es bastante probable que encajemos el objeto que tiene y ya no sea parcial. Ahora se convierte en total. ¿Qué pasa si se convierte en total? Hombre, pues ahora de momento no se ha morido. Se va a morir dentro de un rato, pero de momento no se ha morido. Acabamos de conseguir que esta persona no pueda respirar nada. Todavía tiene unos minutos. ¿Qué va a pasar si la obstrucción es total o se la hemos hecho nosotros total también? ¿Vale? Que la persona se va a llevar el signo de asfixia, ¿vale? Se va a llevar las manos al cuello. Normalmente va a correr cual pollo descabezado, ¿vale? Alrededor de las cosas intentando sacarse el objeto que no va a poder toser, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer con estas personas? A estas ya lo de animarles ya no, ¿vale? A estas personas pues, lo que le tenemos que hacer es darle 5 golpes interescapulares, se me ha escapado este, ¿vale? Voluntario. ¿Voluntario? Venga, ven aquí, mi amor, ven aquí. ¿Qué vamos a hacer con Paco? ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a enganchar, ¿vale? Porque Paco va a ir corriendo por ahí, con las manos así, ¿vale? Y le vamos a decir, tranquilo Paco, ¿vale? Y nos vamos a colocar detrás de él, cuerpo a cuerpo. Paco, estoy casada, pero no te preocupes, ¿vale? Cuerpo a cuerpo, ¿por qué? Porque se va a intentar escapar. Él no quiere estarse quieto, él quiere aire, ¿vale? Y si tiene que pegarme para ello, lo va a hacer. Hombre, la supervivencia, ¿no? Sí, entonces, ¿qué voy a intentar? Voy a intentar inclinar a Paco un poco y le voy a dar 5 golpes interescapulares en la espalda. ¿Cómo es esto? Es que con este tipo de manejo. 2 escápulas, ¿sí? Talón de la mano. No pego golpes así, de en plan como macho.
¿vale? No flipéis, ¿vale? Le voy a dar, te me has escapado, con la escápula, o sea, perdón, con el talón de la mano, entre las dos escápulas, y en dirección a la boca. ¿Vale? Y como además me voy a aprovechar de que yo soy bastante grande, ¿vale? Voy a coger a Paco y le voy a inclinar, ¿vale? Para que de esa manera consiga, junto con la gravedad, una mayor efectividad, ¿vale? ¿Qué pasa? Que Paco igual ha escupido a la segunda. Coño, no le deis los otros 3, ¿vale? Sí, hasta aquí hemos llegado, ¿vale? Va a decir, este sí, de ahí, gracias, es mi héroe, este sí. Pero puede ser que no, que Paco todavía siga poniéndose cada vez más azul, tipo pitufo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues mira, yo a Paco lo voy a agarrar, ¿te importa que te abrace, Paco? Lo voy a abrazar, pero además le voy a meter un patadón en las piernas. ¿Por qué? Porque quiero meter el pie debajo. Claro, Paco igual es más grande que yo, ¿eh? Paco se está moviendo. Paco igual me tira. Mal rollo. Ya somos 2 segundos. ¿Vale? Y lo voy a abrazar. Y entre ombligo y esternón, mitad de camino. ¿Sí? ¿Por qué meto el pie? Porque así lo manejo. Y si Paco se me cae, ¡oh, Paco, no te preocupes, yo te llevo al suelo! ¿Vale? ¿Sí? Ombligo, esternón, mitad de camino. Coloco la otra mano y ahora vamos a hacer una especie de balanceo, ¿vale? Vamos a meter, pero no así, ¿eh? Así no, ¿eh? ¿Vale? Vamos a meter así, ¿vale? Claro, porque lo que queremos es que Paco haga, ¿vale? Y expulse el mal. ¿De acuerdo? ¿Cuántas veces lo vamos a hacer? ¿Qué pasa si Paco...? ¿Vale? 5. Hasta que Paco, ¡ay, pobrecito Paco se le cae! Ojo. Y entonces deposito a Paco en suelo y Paco es una persona inconsciente que no respira. ¿Qué hacemos? Hasta que nos apretamos el pecho. Gracias, Paco. ¿Vale? Eso sería una obstrucción de vía aérea en general. Dime. Diferencias... Estás dando bonito, ¿verdad? Ya no sabéis el volumen que tiene, pero ya lo tenemos. Diferencias entre los niños y los adultos. Pues que a Paco lo puedo coger. Lo puedo abrazar. Un niño va a ser más fácil de manejar, pero un niño, cuando yo le doy... Va por la silla. Cuando yo le doy a un niño las compresiones abdominales, ¿qué va a pasar con el niño? ¿Por qué? Pues porque yo mido 1,80 m y esta cosa mide 1,40 m. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Me siento, lo coloco entre las patas. ¿Vale? ¿Sí? ¡Ah! ¡Qué bien está sentada! Sí, estoy muy bien. Estoy estupendamente. ¿Vale? Mirad qué fácil ha sido. ¿Sí? Si puedo sentarme en algún lado, no voy a hacer que Paquito, ¿vale?, vuele. ¿De acuerdo? Vale. Le diré que no tengo sillas, tía. Tía, pues adáptate, ¿vale? ¿Cómo voy a hacer? Me pongo de rodillas. ¿Qué tamaño? No, es que, a ver, no te pases, tía, que tiene 11 años. Ay, perdona, que tiene 11 años. Bueno, pues voy a apretar, ya no tengo más opciones, voy a apretar lo justo para que levante los talones, mi fuerza levante su peso, pero no salte. Que no separe las puntas del suelo. Y de esa manera será lo más efectiva posible esta maniobra. ¿Sí? ¿No? ¿Y si luego muérete en la espalda? Niño vivo. ¿De acuerdo? Lactantes. Al final va a ser lo mismo, solo que aquí hacer una compresión abdominal pues es bastante complicadito, ¿verdad? ¿A que sí? ¿A que no mola? ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sí. Primero, esto es manejable. El niño y el adulto van a buscar sacar la cosa, este no. Este no va a hacer. Entonces voy a hacer eso yo. ¿Sí? Entonces, por un lado eso, puedo. ¿Sí? ¿Vale? Si tengo, ¿vale? Si no me adapto, ¿vale? Los 5 golpes y luego cuando le dé la vuelta, ¿vale? Espera que no se zurda. Cuando le dé la vuelta lo que voy a hacer van a ser compresiones torácicas. Porque claro, tener en cuenta que tiene las vísceras todavía muy cerquita de la piel, ¿vale? Muy cerquita de fuera del cuerpo. Entonces, si apretamos mucho podemos causarle daños internos, ¿vale? Todavía no estamos formando del todo. Entonces, a este bebé le hacemos compresiones torácicas. ¿Os parece? ¿Sí? Pues eso es todo. ¿Dudas? 5 y 5, 5 y 5, 5 y 5. ¿Vale?
¿Hasta cuándo? Hasta que los pulse. O hasta que quede inconsciente. Y cuando quede inconsciente, tengo una cosa que está inconsciente y que no respira. ¿Vale? ¿Sí? ¿Vale? ¿Montamos muñecos? Que sí, hombre. A ver, vale. Bueno, entiendo que no, pero ¿algún fumador que quiera salir a fumar o alguna cosa de esas? No, ¿verdad? No os vais a atrever a decirlo, además. Vale, pues no hay pausa. Seguimos con los muñecos, ¿vale? Venga, un adulto. Mira, primero, esto está almohadillado. No pongáis las rodillas fuera del recuadrito, que os hace puto. ¿Sí? ¿Quién va a ser el primero? Sabéis que solo tenemos 2 horas, ¿no? Tengo 2 muñecos, no pasa nada, vamos simultáneos. He venido de muy lejos, ¿eh? Cachiselas. Seguro que no ha salido la mano. No flipes, me ha costado meterlo por la puerta, eso sí. ¿Ves? El cuadradito es el acolchado. No es que sea ninguna maravilla, pero ayuda, ¿vale? Vale, primera cosa. Luego te vas a ver un poco así como feo, pero por lo menos va a ser clínico, que te va a hacer. Bueno. Vamos a iniciar primero, en vez de hacer el protocolo completo, para que hagamos una ronda entre todos, vamos a hacer un par de ciclos de RCP para tocar un poco el muñeco. ¿Os parece? Vale, comentaros. Igual algunos truquitos, ¿vale? Yo soy una persona muy práctica, ¿vale? Entonces, hay veces, pues que, a ver, que como estoy en facultad estupenda de mis facultades físicas, ¿vale? Pues a veces me cuesta hacer la RCP, no os voy a engañar. Entonces, ¿qué hago? Tengo que buscarme trucos para que esto no le vaya mal al paciente, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, pues aparte de apoyar la rodilla derecha antes de que se me rompa, cuando abro la vía aérea, ¿sí? Apoyo el codo. Porque es muy común, súper común, que cuando abrimos la vía aérea, hacemos y se la cerramos, ¿vale? Entonces, si apoyamos el codo, ya, claro, yo es que al final, si la rodilla derecha no me deja cargar el peso, ¿dónde lo voy a cargar? Donde tenga las manos. ¿Cierto o no cierto? Entonces, ¿que no vamos a entrar aire? Aseguraros de que está la vía aérea abierta. Ahí ya no lo cierro, ¿eh? Ahora ya tengo el peso apoyado. Ya no lo necesito. Otra cosa que me cuesta muchísimo trabajo es estar mucho tiempo haciendo el RCP. Entonces, ¿qué hago? Pues eso me lo enseñaron en la preñez esa. Cuando pongo las manos, ¿vale? El culo en pompa, ¿vale? Como nos dicen a las embarazadas, las que hayáis estado embarazadas, de no, ponte así 4 patas para que te descanse la barriga. Arqueamos la espalda, ¿vale? Y sacamos el culo más en pompa. De esa manera vamos a utilizar todo el peso de nuestro cuerpo sin cansarnos. ¿Sí? Y como de eso me sobra. Pues nada. Venga, uno cada uno. Vamos a hacer un par de rondas. Un par de rondas para que toquen el muñeco y luego ya protocolo. ¿Vale? Venga. Desde el principio solamente... No, solamente la RCP. Venga, vamos a colocar las manos, vamos a entrelazarlas. ¿Sí? ¿Vale? Mira, lo que se trata es de que con el talón de la mano, ¿vale? Apretemos solamente con ello. ¿Por qué? Porque vamos a centralizar nuestra fuerza en un punto pequeño. Y de esa manera, con la misma cantidad de fuerza, vamos a ejercer mayor presión. ¿Vale? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Un poquito más encima. Venga, dale caña. No se rompe, venga. ¿Sabéis una canción muy fea que me gusta a mí para cantar? La de que ritmo no pare, pare. Está cantando, no vale cargas. A ver cómo hágate. ¡Ay, qué poquito! Echa la cabeza más atrás. Echa la cabeza más atrás. La cabeza. Pasando, sigue. Su cabeza. Su cabeza. No, que tú tienes todos. Ay. ¿Ahí? Ahí. No. Es que he vuelto a caer. No, pon las manos atrás. Agáchate, que tú eres el bonito. Venga. Mira. ¿Has visto cómo mola? ¿Vale? Sin miedo, no es eso. Abre el agua. Cuando metáis, dale una insuflación. Lo he hecho bien. Os soldo. Muy bien. Vale.
Cuando vayáis a poner la boca, gracias, cuando vayáis a poner la boca, como las pedorretas de los niños. ¿Sí? Lo que quede sellado. Si hacéis así, no queda sellado. Se sella de... Sí queda sellado, ¿vale? Ni beso... Ay, pobre, te dejo aquí. Sí, es que la primera no me da claro, que si no lo haces así... Claro, ¿sí? Venga, vamos a limpiar esto otra vez. Este no he encontrado... No, ya, este es mío. ¿Dónde está? Tiene que tener o mascarillas o algo. ¿Mascarillas o algo? Venga, dos más. Vamos a pasar todos, ¿eh? O sea, que venga, animaros, dos. ¿Te ha tocado? No, es el siguiente. Que le he visto con ganas. ¿Qué? Aquí yo creo que es que hace mucho calor. ¿O soy yo? O así o las dos. Y a mí las dos me resulta incómodo, la verdad, ¿eh? Pero hay mucha gente que hace las dos. ¿Vale? Un poquito menos. Menos. Baja un poco. No, tú no. Ay. El ruido ese no era bueno. ¿Vale? Mira, en el aire tenemos aproximadamente un 21% de oxígeno. Entonces, y hago. ¿Qué pasa ahí? Cuando yo saco, no saco un 21. Me vapeo como un 5 más o menos. Entonces saco un 15. El tío se lo vapea. Saca un 10. Lo chupo yo, No ¿vale? A la tercera insuflación estamos mareados. Acostumbraros ¿Vale? Entonces, a hacerlo así. No. Coge la nariz. ¿Vale? Simplemente si con retirar la boca así para coger el aire de fuera en vez del que está sacando un muñeco, suficiente, ¿vale? No seríais el primer mareado por eso. Eso es. ¿Fuera? Eso es, otra. Ya está. Otra cosa, no hace falta que soplemos como si fuera un globo que vamos a hinchar, ¿vale? La capacidad de los pulmones es una determinada, ¿vale? X. Y a partir de ahí no va más, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si seguimos soplando, tened en cuenta que aquí tenemos un tubo, ¿verdad? Que va a los pulmones. ¿Pero dónde va también? Si seguimos soplando y esto rebosa, ¿para dónde va? Al estómago. ¿Y qué pasa cuando a esa bolsa con comida la soplamos y la agitamos como si metemos una pajita en la de Coca-Cola? Pero tened en cuenta que está inconsciente, ¿verdad? Entonces lo del reflejo de arcada no tiene, así que va a hacer poco. Y más tiene que ser mono. ¿Vale? Así que mejor, cuando veamos que el pecho se hincha, ya está. Ya está. Y esa medida nos va a valer para todos, ¿vale? Para los adultos y para los niños. Claro, dependiendo del tamaño del bicho, tendremos que meter más aire o menos aire. Cuando veamos que la cosa se hincha, ya está. ¿De acuerdo? Venga, que te he visto antes con movimiento. Vamos a limpiar eso. No metas en gorro todavía, ¿eh? ¿Aplicar los dos? Sí. ¿Pues porque yo siempre tengo calor? Sí, eso es una costilla. Ese clac-clac que hace es el muñeco avisándote, ¿te has colado? ¿Has sido de más? Oye, me gusta mucho el mito ese que si le rompéis una costilla se le mete en el pulmón y se muere. Me mola mogollón. Es mentira. ¿Vale? Ah, o sea, ¿no se pueden romper costillas? Bueno, sí, sí se pueden romper costillas, ¿vale? Pero no se van a clavar en el pulmón ni mucho menos. Imaginaros, mientras estos pobres ahí soplan, ¿no? ¿Vale? Que esto es la columna vertebral, ¿vale? Y la costilla, la persona la cortamos, ¿no? Y la vamos a mirar desde este lado, ¿sí? Tenemos la columna vertebral y las costillas. Y nosotros lo que hacemos es esto, ¿sí? ¿Estamos? Vale. ¿Qué pasa si apretamos mogollón? Y se rompe una costilla, que se rompe por ahí. De fuera, ¿vale? No se rompe hacia dentro, ¿vale? Eso sería antinatural. ¿Qué te ha ido? No te he dicho, Estela. ¡Ay, perfecto! Ya has hecho más que yo hoy. ¡Otro! ¿Un seguir? ¿Vale?
efectivas, no están efectivas, esto que me está pegando la boca. Yo también te quiero, Sebastián. Cuando hacemos frente mentón, no hace falta poner aquí. Mentón es todo. Si lo ponemos aquí abajo, no hace Abre más falta. bien. Metemos el aire. ¿Vale? No hace falta hacer así. Hacerlo así y así no cerramos boca. Claro. ¿Qué dices? Frente. Que no revienta los Mentón, dos. ¿vale? No, claro, muchas veces tendemos a hacer. Claro, si hacemos así, cerramos la boca. Si lo sujeto de aquí, no le pongo la boca. Claro, pero el mentón es todo. Claro, si yo le sujeto desde aquí, no le estoy. Así no lo puedo hacer. ¿Vale? Investigar. Mete la boca. Sí, ya. ¿Qué pasa? ¿Que tú tienes la boca muy bonita? No sé. ¿Perdón? A ver, también os voy a decir una cosa. Se le escapa el aire. El muñeco tiene la boca alargada. Ahí. ¿Vale? ¿Sí? Ahí. El muñeco Es tiene que la no boca te. alargada. No. Y es más costoso. ¿Vale? En un humano tú cuando le abres la boca bien, le queda redonda. ¿Vale? No le queda alargada. ¿Vale? ¿Tienes que intentar? Sí, ya. ¿Vale? Sí. Dale. ¿Qué harías? ¿Ves? ¿Has visto cómo ha sido más efectiva? Ahora sí con tus manos. Venga. ¿Sí? Venga, va, otro. Sí que está. Esta es mi jefa, yo limpio los muñecos. Hay que darle un poco de alegría al curso. Venga, vamos, que se os muere, ¿Sabéis lo que os va a doler mañana? El culo. El culo. De verdad, os lo prometo, ¿eh? Claro, tened en cuenta que estáis basculando sobre el culo todo el rato. ¿Vale? Para arriba y para abajo. Pues al final lo pones prieto. Oye, ¿duele el culo al día siguiente? No te puedes ni sentar. Estamos bien. Vale, que esté está en la aire. Claro. Aguanta sudor. A ver, más allá. Ya, a la boca grande. Claro, ¿Qué es? a ¿Qué ver, es el fondo norte, no? es más fácil. Si cogemos la nariz ¡No y funciona! echamos, en vez de ponerse la frente, claro, porque es que muchas veces pasa exactamente que la hacemos así y ya no nos dan los dedos para coger la nariz. Claro, si cogemos la nariz junto con todo, es más fácil. Claro, y ya está. ¿Y qué más? Uy, ya me voy a ver eso. O son mucho mejor, ¿vale? Eso. ¿Vale? Tenemos que conseguir que sea el talón de la mano el que haga la fuerza, ¿vale? Si no es que estamos haciendo mucha fuerza nosotros para poca efectividad. Esto es como los alumnos, ¿vale? Que estudien poco pero que curta mucho. ¿O son dos? ¿Cuánto ves? ¿Que seguimos? ¿O lo oímos? Vale, ya está. ¿Vale? ¿Sí? Vale. No, va a ir al estómago. Ahora el estómago se va a revolver y luego se va a sacar la ilustración. ¿Vale? Lo mismo, lo mismo. Que lo podemos hacer igual. Ahí es. Discutible. No, va, cuando ya se llena el pulmón dice hasta que hemos llegado al estómago y luego hace de... ¿no? ¿Vale? ¿Qué pasa, diría, ya que estamos aquí? ¿Qué pasa si a un niño le pega una apnea de esas que se ponen más cariñoso y de repente... Y ya no repite, tus acojones, ¿vale? Se trata de asustarles, ¿vale? Pero a un niño le dices... A ver, ¿no? Todavía no he visto screens ni algo estilo, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, la idea es mojarle con algo, pues coger un poco de agua y echarle en la cara, que se va a asustar. Pero tú tienes algo, tienes un vaso de agua o una cerveza o algo. Estás ahí, entonces, ¿qué? Tú le escuchas. Y al darle el agua en la cara, en este caso saliva en la cara, no tengo más, ¿no? Me tengo que adaptar,
¿vale? Lo que le va a pasar va a ser que se va a asustar. Entonces va a decir, ¿vale? Como hacemos todos cuando nos asustamos. Cogemos aire de manera brusca, ¿vale? Es eso, ¿vale? ¿Le has visto tú? La música está acabada. Tengo muchas facultades yo, ¿eh? Estás perdiendo. Estoy perdiendo facultades. Esa vez, son más. No, déjate. Yo llevo examinando y ya estoy perdiendo la mañana. Sí, pero no de esto, coño. Ya, pero... Levanta la cabeza. Mira, no te caes, ¿eh? O sea, vete para adelante que no te caes. Con las manos apoyadas no te vas a caer, ¿vale? A veces os da como miedo poner las manos ahí y decir, hostia, que si voy más para adelante me caigo, ¿vale? No te caes, ¿vale? Te apoyas sobre ello. Tapa la nariz. ¿O no? Levántate la mano abajo, levántatela con la de arriba. Eso es. ¿Has visto qué efectivas? Con la mitad de esfuerzo consigo el doble de resultado. ¿Vale? Que tenéis que ser aquí media hora. O sea, que no os penséis que si cogemos ahora mismo uno vosotros, el que más majo esté, y lo ponemos aquí, 10 minutos de hacer la RCP, está pidiendo sopitas en de 5. ¿Vale? Esto cansa, ¿eh? Acuérdate de retirar la cara cuando quitas la primera insuflación y vas a hacer la segunda, ¿vale? Para coger aire limpio. ¿De acuerdo? Bajar. Fondo norte. Más o menos un tercio. Fondo norte. En el caso de adultos es alrededor de 5 centímetros. O sea, bajar más o menos así. Aquí no sé si. ¿Vale? Es que no hay un tope que diga hasta aquí. El culo, quien te diga lo que tienes que bajar, tú estás de ¿cómo dicen en pilates? Los codos bloqueados. Sí. Yo no he hecho pilates nunca, pero lo hice una vez en los pilates. Los codos bloqueados. Eso es. No, ni el más bajo, ni el vigilante de la playa este nuevo que es más bajo ese. Ni ese. Ni 5 kilos, no aguantas, no puedes. Muy bien. A ver, lo pollo. Otra vez. Practicando. ¿Qué postura la mejor? Acércate más, que no muerde. Sí, ahí. La que cuesta menos bajar. ¿Vale? No pegado del todo, dependiendo del tamaño nuestro, ¿vale? Pero tenemos que tener en cuenta que tenemos que bajar perpendicularmente, con lo que tenemos que estar lo más cerca posible para poder bajar perpendicularmente. Porque estoy grande. ¿Hemos hecho toda la ropita? Venga, ¿quién ha tomado muchos apuntes que va a hacer el protocolo? Es lo que se os va a pedir el examen. Tú, venga, ¿cómo te llamas? Pues llevamos a California, ven aquí. Ven, California. ¿No? ¿Y esa qué es? ¿Esa qué es? A mí se me van los ojos. Pensaba que sí ya podía. Ya podía, ¿verdad? Te meto una nota. Vale, venga, protocolo. ¿Qué hacemos? ¡Hay un tío en el suelo! ¡Haz algo! Primero paz, nunca paz, ¿no? Consejera alertar y socorrer. No hay nada, La tío. situación está bien. Sí. Qué bien, suerte. Por favor, llama al 112 que tenemos aquí una persona que no responde y no respira. Voy. ¿Cómo sabes que no respira? Vamos otra vez. ¡Tío! ¡Hay un tío en el suelo! ¿Qué hacemos? Hola, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué le pasa? Llama al 112 que tenemos una persona que no responde y no respira. Ahí te van a llamar la atención para ver. Cabeza para atrás. Si no echo cabeza para atrás, lo mismo que no entra tampoco sale. Si no abrimos la vía aérea, no vamos a poder comprobar. Si yo hago esto, nunca va a respirar. ¿Qué es lo que has hecho? Yo tengo que echar cabeza para atrás. Lo mismo que para meter aire, para que él o ella pueda sacarlo, también tengo que echar la cabeza para atrás. ¿Vale? Si no, no vas. ¿Vale? El problema es que, ¿para qué hacemos el frente mentón?
abrir la vía aérea. Sí, pero ¿cómo abrimos la vía aérea? ¿Por qué abrimos la vía aérea? Porque ¿qué obstruye la vía aérea? La lengua. ¿Vale? La parte de atrás de la lengua cierra la vía aérea. Yo abro la vía aérea echando la cabeza para atrás porque lo que hago es mover la boca. ¿Vale? Para comprobar también hay que hacerlo primero. Claro, si no, lo mismo que no me dejan meter, tampoco me va a dejar salir. Está ahí tirado. Porque yo no sé si está inconsciente, solamente sé que está tirado. ¿Vale? Hola, ¿estás bien? La repito. Lo primero, hola, ¿estás bien? Hola, ¿estás bien? Sí. Sí, ya no hace falta que te levantes. Ya. Llaman al 112 que tenemos una persona que no respira y no responde. ¡Voy! Hola, es que... ¿Qué le tengo que decir al 112? Ya vamos a ampliar un poco los conocimientos, ¿no? ¿Qué le tengo que decir al 112? Pues lo primero que le voy a decir, porque el 112 tiene policía, bomberos, o sea, nada de Dios es verso, ¿no? ¿Vale? Le voy a decir, oh Dios mío, hay un señor inconsciente. Y entonces me va a decir, ya va a decir, ¡pum! Ambulancia. ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Dónde? ¿Vale? A partir de ahí el 112 va a salir sacando desplegable, va a ir haciendo las preguntas, ¿vale? Y lo único que tenemos que hacer es contestar. No penséis en nada más. O sea, se os podría dar un montón de indicaciones sobre lo que le tenéis que decir al 112. Pero en un momento de crisis, poco nos vamos a acordar. Entonces decirle, oh Dios mío, hay un tío inconsciente, un maromo que no respira, como queréis expresarlo, ¿vale? Y a partir de ahí, responder todo lo que os diga. Tío, pero mándame una ambulancia ya. ¿Qué os hace pensar que nos la ha mandado? Que siga recabando información no significa que nos la haya mandado, ¿eh? ¿Vale? Claro que me ha mandado, tiene dedos, tiene teclado, ¿no? ¿Vale? Mientras habla con vosotros. Y eso sí, la única norma que yo sí os diría que recordaréis en un momento de crisis, la única que os voy a pedir, ¿eh? Lo demás es ya más avanzado. No colguéis vosotros, que cuelguen ellos. Ser los últimos en colgar. Nada más que eso. O sea, en un momento de crisis, con que recordéis eso, yo me conformo. ¿Vale? ¿Sí? Vale, has iniciado la RCP. Pero vosotros trabajáis en polideportivos, colegios, ¿cierto o no cierto? Clubs de no sé qué. Esos lugares tienen DEA. Bueno, pues deberían tener DEA. Muchos de ellos tienen DEA, ¿vale? Algunos de ellos, como ha pasado más veces, guardado bajo llave y nadie sabe dónde está. Así es. ¿Vale? ¿Sí? ¿Vale? Entonces eso es muy triste, eso cuando vayáis a vuestros centros, por favor, solucionarlo. O sea, hablar con el encargado y solucionarlo. Gastar 1000 euros para tenerlo bajo ya. ¡Qué tristeza! Y si se te muere uno, te ves un día, que te porta al lado. ¿Vale? Entonces, ya de la que me dices que vaya al 112, dime, Leire, arrea, que hay en secretaría y un DEA. ¡Ay, ya voy! ¿Vale? Podemos ir utilizando nuestro DEA, no hace falta ser la ambulancia. ¿Vale? Bueno, entonces, hemos dicho... Una pregunta. Sí. ¿Y si estás solo? Primero vas a poner el DEA. Lo que ha comentado Esti, ¿vale? Si lo tienes aquí al lado, bueno, pero si tú estás solo, ¿vale? Espera, llama a la ambulancia. Pues que si sabes igual que hay ahí. Ya, tenemos tiempo. Acordaros Vale. acordados que cada vez que estamos sin hacer la reanimación cardiopulmonar a una persona parada, ¿vale? Va bajando la probabilidad de supervivencia. ¿Vale? A partir de 4 minutos empieza a haber secuelas y a partir de 10 ya no hay nada que hacer. Vale, y tiene toda la razón. Pero vosotros seguid haciendo la RCP, ¿vale? Que igual cuando habéis mirado que estaba inconsciente y no respiraba, igual os habéis confundido y sí que respiraba un poco, ¿eh? ¿Vale? Así que no lo deis por perdido nunca, nunca. Ya llegará un médico que pasa tiene estudios, ¿vale? Y dirá, va, esto no hay nada que hacer, ¿vale? Que llegue él y que lo diga. Yo no doy nada por perdido, nunca. Hasta que me canso. Que era broma, ¿no? Vale, entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Ahora ya me agacho yo, no te preocupes, ¿eh? Tengo yo, por lo tanto. Gracias. No, pues decimos que no hay nada, está todo asegurado, ¿vale? Entonces me agacho, ¿sí? Oye, ¿estás bien? ¿Vale? ¿Vale? Tampoco te falta pegarle, ¿eh? Si le rascáis aquí en el esternón con los nudillos, telita marinera, sí, podéis probar, ¿eh? Duele, luego te lo hago yo, ya verás. ¿Vale? ¿Sí? ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, sí, duele, hazme caso, ¿vale? Sí. Entonces, hostia, que ya sé que ya no responde. Lo que no tengo muy claro es si no respira. Ya sé que ya no responde, ¿vale? Lo mismo está borracho, yo qué sé, ¿no? ¿Vale? Pues abro la vía aérea y veo, oigo y siento, noto ese aliento. El aliento al final es cálido, es húmedo,
¿vale? Entonces lo vamos a notar en la oreja, tenemos un montón de terminaciones nerviosas, lo vamos a notar, ¿no? Y entonces ya es cuando entro en pánico y digo, llamar al 112, que este tío está inconsciente, ¿no? ¿Vale? Y automáticamente, ¿vale? Si tenemos un DEA, y ya que estás, búscame el DEA, ¿no? ¿Vale? Comenzamos con la RCP. ¿Sí? ¿Vale? 32. 32. Llega el DEA, enciende el DEA, coloco los parches, ¿vale? ¿Qué pasa si estamos de 2 en 2? Pues que mientras yo realizo la RCP, este le está colocando los parches. Y yo no voy a quitar mis manos, que me esquive, ¿vale? Yo sigo haciendo mi RCP, ¿de acuerdo? A que yo no cabeceo, ¿vale? ¿Sí? Así sí se puede aguantar. Ahora, si hago así, 30 segundos me doy con esto, ¿vale? ¿Algo se me dio? ¿No? Creo que no. Vale, pues protocolos, venga. ¿Tú por un lado y por otro? Venga, protocolos. Paco. Así, si vamos en orden, así no me engaño, ¿vale? ¿Qué hacemos, Paco? Con, porque son las 6:15. Son las 6:15. Pues igual empieza. ¿Quién se va? Andrea. Pues Andrea, ¿verdad? Pues empiezas. Paco, déjame. Porque si no, no lo da tiempo. Vale. Vale, pues ya me cojo yo el Tamagotchi. Sí. Enséñaselo primero porque si no van a flipar. No es igual. Sí, pero enséñaselo que van a flipar. Eso Es lo mismo que grande. que esto. Ah, qué bien. ¿Vale? Pero es más manejable. Es más cómodo, efectivamente. Es más cómodo. ¿Vale? Sí. Es igual. Se puede llevar muchísimo. ¿Cuánto vale eso? Esto a 100 y pico euros. A ver, vamos a mirar el... Vale, es lo mismo, ¿eh? O sea, que sí. Habla guachupino, pero es igual. Es lo único malo. Habla guachupino. Vale, ten en cuenta que va a haber dos... No las pegues. Hablando, ¿vale? Entonces... Sí, tiene parche. Vale, venga, ¿cómo? De adulto y parche de niño. Tiene los dos parches. ¿Estás bien? Mira, te has puesto encima los cristales rojos. Bueno, tenemos buena carrera, ikusi, tal, bueno, no es tu delante, a ver, bueno. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Llama al 112, que tenemos aquí No un respira. tío inconsciente. Pues llamar al Vale, 112. voy. Vale, vamos. 4 costillas llevas. Gurucha, La ha cogido bonito, guay, ¿eh? Hola. Horrela. Horrela, kichia o voy a echar. Vale. Hola. Hace muchos años se calculó el tiempo medio que tardaba una ambulancia en Vizcaya en llegar, ¿vale? Y quedé gratamente sorprendida, ¿vale? Porque el tiempo medio de una ambulancia en llegar en Vizcaya es de 7 minutos. Eso es poco, ¿eh? Eso es muy poco. No se lo contéis al de Keitio, ¿vale? Casi le tarda 30 minutos, pero... ¿no? ¿Vale? Entonces, yo creo que voy a dejar a Andrea 7 minutos hasta que me pida Andesa. ¿Te lo traigo? No, ha venido la ambulancia, ¿no? En 7 minutos. ¿En 7 minutos? ¡Toma, toma, toma! Ponme los parches. Súper niño. ¡Oh, qué genial! Es casi no sono baiti eta zikatzeko. Vale. Vale. Pues en general ya... Entonces, itxi eta jare. ¡Qué buena niña, eh! La vemos a que señor. Baiti. Izudozu. Nunca. Es una cosa, el de esa nunca al otro lado de donde estéis vosotros, ¿vale? Claro. Porque cuando le vas a dar un El conector de los electrodos junto a la luz intermitente. Mientras sí. Aplique los electrodos. Enchufe el conector. Vale, en muchos casos, ¿vale? Analizando ¿De el niños? ritmo cardíaco. Llevo un osito. No toque al paciente. Se recomienda dar una descarga. ¡Ay! Si los de las ambulancias hiciéramos así cuando tocáis al paciente. Manténgase alejado del paciente. Señora, aparte se me Debe bajo de mano, descargar señora. ahora. Pulse dio una descarga. El
pausa. ¿Has comprobado que no hubiera nadie Si es tocando la gente? necesario, Creo que inicie ha creado la frase, resucitación cardiopulmonar. yo descargo, tú descargas el descargo. Me alejo, te alejas, nos alejamos. Ah, eso. Yo digo, aléjense, 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 ¿vale? La cuestión está en que hay que avisar por 3 veces que vamos a dar la descarga, ¿vale? Según demos descarga, RCP, rápidamente. No nos paramos a pensar. ¿Qué pasa? Que si lo hemos arrancado, es estupendo, pero que siga en marcha, ¿vale? Y si no lo hemos arrancado, pues hay que seguir empujando. He dicho lo del osito, lo lleva tomando, no sé, lo he dicho. Pues estoy ya mayor. ¿Ese no es tuyo? ¿Ese no es tuyo? Ese no es mío. De hecho, con 2 de esas funcionando es un poco jaleo, ¿vale? No te estoy castigando, si no estás dormido completo, ¿eh? Que podría ser también, pero soy mala persona, pero no. Espera. Primero se tiene que cargar. Ahora. Me alejo, te alejas, nos alejamos, miramos al paciente. No, pues vamos ya. Mira, ese Cuando le vas a hablar, Claro. Ahí está la parte de que te va a dar una persona física para darle el botón. Si ves que hay algún peligro o alguna cosa, empieza. Después de cada descarga, descargas bien hasta el señor Keaton. ¿Vale? Y encima te da el ritmo. No te tengo yo que explicar, que de esta misión 2 puntos son plenos. ¿Vale? ¿Vale? Hay algunos que lo llevan, incluso hay algunos que tienen ahí, que incluso te cuentan ellos. ¿Qué jeta tiene ese acoge nuevo que le está marcando el ritmo de compresiones? Ya sé con quién se va a examinar todo el mundo. Habla, pero algo... Algo guachín. Analizando el ritmo cardíaco, no se recomienda dar una descarga. En pausa, se puede tocar al paciente. Examine las vías aéreas, la respiración y el pulso. ¿Está vivo o está muerto? Si es Porque si necesario, está muerto, inicie resucitación cardiopulmonar. ¿vale? Pero primero comprobamos. A ver, cuando no da descarga, no va a descarga. Y venga, dale que te pego, dale que te pego, dale que te pego. Pero luego, en algún momento de la vida, da una descarga. ¿Vale? ¿Así efectiva? No lo sabemos. Vamos a iniciar el RCP por si acaso para ayudar a ese pequeño empujón del coche, vamos a ayudarlo, ¿vale? Terminado esos 2 minutos, ¿fue efectiva o no fue efectiva? Si recomienda dar una descarga, muy efectiva no fue. ¿Qué quiere volver a hacerlo? ¿Vale? Pero si no lo recomienda, ¿es porque está vivo o porque está muy muerto? Harry, tú, está en la análisis torpe. ¿Vale? Y luego me recuerdo algún signo de vida, ¿no? ¿Vale? Tómate tu tiempo para colocar los parches, ¿vale? Porque si los parches quedan mal colocados, ¿vale? O mal pegados, ¿vale? A ver, aquí no pasa nada, el training va a seguir funcionando, es un entrenamiento, ¿vale? Pero en la vida real puede ser que no nos funcione correctamente. Que analizando, porque este no tiene mandito, el de mandito es guay, pero ahora, análisis interrumpido, no sé, sí tiene, pero no lo vamos a dejar mandito. O sea, ¿vale? Pero ahí, que sepáis que los cursos de primeros auxilios, donde tenemos mucho más tiempo. Análisis interrumpido, mierda, vuelta a ¿vale? Entonces, cuidado con esas no. cosas. Entonces, valoraría con respiración. Si respira de lado, si no respira, seguiríamos con la reanimación. A ver, venga, Paquito. Es que solamente me ha dicho nombre. Ha muerto. Ha fallecido. Ya, eso también. Claro, el tráfico que te queda hasta ninguna y puede ver. Que me gastan las pilas. ¿No os damos pena cada vez que quiero coger hasta el mismo? Mira, no puedo. Oye, estoy teniendo más ejercicio, tío. Toda semana. Vale, que trabajo sentada. Paco, todo tuyo. ¿Qué es eso? ¡Bicho! Hoy te ha tocado hacer ejercicio de toda la semana. ¿Qué hacemos, Paco? Paco, los cristales, Paco, los cristales. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Es que nos ponemos aparte así, ya está, venga ya, venga, va.
¿Vale? Asegurar la zona, ¿vale? Llámale 112 que hay una persona que no está bien y está inconsciente. Llama al 112 que no responde. Vale. ¿Debería que no respira también? También. Vale. Podéis elegir con quién examinaros, ¿eh? Mala. A otro te voy a dejar 7 minutos de tiempo, espera. Sí, ya lo sé. No te he oído. Claro, alguno igual es bueno y se lo dice. Sí, como no, ahora voy. Él nos quita, está haciendo caso, pero este sí. Tendrá buen oído. Enchufar. Enchufar. ¿Dónde está el enchufe? Te los dejo con los parches. ¡Toma! Importante. Aplique los electrodos en el pecho desnudo del paciente. Enchufe el conector de los electrodos junto a la intermitente. Apartaros, por favor, apartaros. La estoy mirando, tío. ¿Eh? No, venga, va. Aplique los electrodos. Enchufe el No conector. metas presión. Que ya va a estar la señora de Marras en la calle. ¿Y qué le pasa? ¿Y qué le pasa? Que voy a desfilar. Mira, una cosa es... ¿Cuándo no? ¿He avisado? Sí. 3 veces. Una. Se recomienda 3. dar una descarga. Se carga el aparato. Manténgase alejado del paciente. Dé una descarga ahora. Pulse el botón naranja. Se dio una descarga. Claro, tenéis que aseguraros, decidme que me aparte, ¿eh? Si es ¡Fuera! necesario, ¡Fuera! ¡Fuera! inicie resucitación ¿Quién manda en una situación de crisis? pulmonar. Lo que está atendiendo, ¿vale? No te vas a quedar, ¿vale? Esto es como si te fueras a ir de gorros contra la boca. ¿Vale? ¿Ningún sigue? Estaba a ver si le hablaba. Sí, ¿verdad? No. Hasta los 2 minutos no vuelvo a hablar. Claro. Ya os habéis pensado que estábamos castigando a Andrea, pero no, es que tarda. Uy, poco efectivas veo esas, ¿eh? Esfuérzate mejor en las siguientes. Para este grupo van a hacer. ¿Te practicas aquí mismo? Mientras estamos haciendo el protocolo con cada uno, que vamos optimizando el tiempo, ¿os parece? Ahí está el niño. No suelo, tú verás, a mí que me cuentas. ¡Muévelos, muévelos! Siéntate sobre tu culo. Yo la puedo ahora que tengo dos, tengo un criado que estoy consciente y no respira. Venga, va, ahora porque tengo muy para todos. Lo tengo ahora en la otra línea. Pues ya te digo, llamada 3. Arrastre el dedo, no arrastre. No hace falta. Es hori, burua txera esan. Sí. Ajustando el ritmo cardíaco. En pausa. Es que a ese lo que se un pavo canari. Eso es reforzado. Ahora te lo explico, ¿vale? Y el pulso. Si es necesario. Vale, acabamos. Toma una y tiras. No más training. Se quitan los parches. Apágame el dedo. Vale, los parches no se quitan nunca, aunque recupere y eso. O sea, dejarlos porque los parches cuestan mucho dinero, ¿vale? Entonces ya vendrá otro y si vuelve a caer en parada, podemos seguir usando los parches que ya los tenemos. ¿Vale? Venga, ¿quién necesita? Como está el con el bebé, tú al adulto, venga. Es que así
Está pintamos un poquito súper más, ¿nos animado. parece? Una cosa que suena, ¿qué es eso? Una cosa que suena, ¿qué es eso, Dios? Hay mucha gente en la zona este. ¿Qué seguro? Vaya con la Tienes toda la razón. Estando de aquí menos. ¿Has recuperado? Joder, ¿y qué hacemos? ¿Está bien ya? ¿Has recuperado? Sí, pero no, si hay lateral de seguridad. Si hay alguien al lado que pueda hacerlo, Si tenemos un niño inconsciente, sí, el protocolo de los 3 minutos y se se lo sabe, ¿vale? Tenemos una persona inconsciente que no respira. Llámanos uno o dos, por favor. Vale. Os vais a quedar todos 7 minutos No, cuando me niño. pego, ¿eh? No tienes idea, nadie. ¿Ha llegado la ambulancia o qué pasa? Sí, tú no tienes idea. Tú has llegado a la ambulancia, ¿Se hazte le cargo. puede pedir al mismo tiempo a la ambulancia? Sí, claro. A ver, si tú tienes idea, dile. Sí, sí. ¿Vale? Cuando te llamemos lo de la ambulancia, sí. Y vete a conserjería. Claro, yo voy con mi móvil. Vamos a conserjería y cojo el DEA. ¿Vale? Alex, por favor. No, Sí, sí. no, gracias. Perdón, disculpe. No, mira, eso sí que funciona, el dedo acusador. Cuando hay una emergencia, todo el mundo se arremolina, pero nadie sabe qué hacer. Y todo el mundo necesita un trabajo. A ver, la gente fuera, por favor, apártense, por favor. El dedo acusador es maravilloso. No podéis decir que alguien llame a la ambulancia. Porque o llaman todos o no llama ninguno. Y luego además la realidad es de cada uno, ¿sabes? Uno te dice, hay un señor atropellado en la calle Nau, y otro te dice, hay un chico caído en la calle Parraguirre. Resulta que es el mismo cruce y que el que te lo ha dicho primero tiene 15 años y claro, aquel de 30 años es un puto señor, ¿sabes? Y el otro te lo ha dicho uno de 50 años y ha dicho un chico. ¡Ah, no, ya no voy! ¿Vale? Entonces, las realidades son diferentes. Entonces, lo mejor de lo mejor es el dedo acusador. Tú, llama al 112. Ten cuidado, ¿sabes que te lo he dicho a ti? Y además, ¿sabes lo que se va a oír con los demás? Es así, por vergüenza o porque los demás van a hacer. ¿Vas a llamar? Mira lo que tengo, mira lo que tengo. ¡Me regalo! Apártese, por favor. Sí, sí, cómo no. La estoy viendo. Eso se lo he aprendido, ¿eh? Sí, que te ayude. La estoy viendo venir. Apártense, por favor, apártense. Por favor, llama al 112 que hay un niño que no respira y no responde. Vale. Y vete trayendo. Gracias. Apártense, por favor. Y otra llamada. ¿Te traigo el DEA? Sí, por favor. Y llamada a todos. ¿Te traigo el DEA? No. No. Vale. Ante dos, así. No te estoy tocando, ¿eh? No estoy cerca. salen dos paradas a la vez. Pero no, no soy capaz. Lo primero que he hecho yo, quitarme el reloj. ¿Sabes lo segundo que haría? Meterme el pelo en la El cabeza. niño tiene más probabilidades. A ver, que vosotros veréis si queréis comer pelo, ¿vale? Pero si vamos a tener que estar cómodos, ¿no? ¿Vale? No pasa nada, me quito el reloj, ¿vale? Eso sí, métete en la Se bolsa. carga el aparato. Manténgase alejado del paciente. Por favor, aléjese. De una descarga ahora. Pulse el botón de Apártense, apártense. descarga. Apártense todos. Ya Fuera. está, ya está, venga. Inicie respiración. Claro. ¿Qué pasa? Si te toca, ¿qué te pasa? ¿Eh? Que te puede dar a ti también. Te puede dar a ti también, pero normalmente son tan sensibles que descarga interrumpida. Vale. Otra vez vuelta a Y empezar. si te da a ti también y tú estás... Te puede parar. Te puedes parar, ¿no? Vale. Claro. Tiene los Qué bien, el socorrista también para la carga respiratoria. A ver quién le salva a él. Ya, vale. Este ya está vivo, ¿eh? No se acaba el ciclo, no he escuchado al DEA. No, no. Yo lo de los minutos lo digo más, sobre todo cuando no llevo reloj, pero el DEA... Eres muy exacto, son 2 minutos exactos. Tú no sé si eras 5 ciclos, pero el de esas 2 minutos, tío. En vez de con 2 manos, con una mano, ¿vale? Sí, ya luego pasamos otro y luego te parece. Porque este no se lo A ver, ¿cómo estás? Para abrir la piedra. No responde, llama, bueno, no responde, espera, ahora me se respira. A ninguno se le ocurre coger su móvil, hacer un 112 y dejar el móvil ahí con el altavoz, ¿eh? Que tiene también se puede hacer, ¿eh? Que no tenéis que estar todos ahí cuadriculados. Aún así no entra bien. Pruebo, no entra. Vale, luego, mi truco. ¿Sabes? Una vez coger el momento de subir, un poquito mano. Pero, como es un Yo puedo poner, utilizo la otra mano para hacer las compresiones y ya está. Pero ya tengo ya la vía abierta. No es obligatorio.
pero cuanto más cómodo, porque en el lactante es la dificultad, el coger la posición neutra. En el vídeo también salía que podíamos poner... Sí, pero siempre si ponemos algo importante, por debajo de la clavícula. Si le pones a la cabeza, no hacemos nada. Dale un té a mentiras, que no tengo. Tiene un té para aquí. Ese no ha hablado todavía. Estás cansado, ¿no? Oye, que 7 minutos. Mira, justo. Pero ya ves como... Y son 2 minutos, hombre, y son 2 minutos. Ya te digo que lo dejo. Aparte es que... ¿Cuántos me quedan? Sí, que tenemos que hacer la función de diaria. Sí, ¿verdad? Hijo mío, ¿cuánto tiempo llevas? No creo que no llevo ya 2 minutos. Habrá tenido que analizar. Ah, vale, vale. ¿Ya analizado? Vale. Hombre, pues, sé bueno y que ha recuperado, que es que nunca va a respirar, por comentar, y que ha recuperado, y ya está, le pone de lado. Paralizamos eso. Está ahí. Bueno, igual de eso. Igual no hacemos una tirada para ellos, no para el muñeco no lo van a hacer, pero sí sería bueno que practiquemos en un momento dado de 2 ¿Vale? ¿Te parece? A ver, chicos, una cosita, paralizamos un poquito las prácticas porque se nos echa el tiempo encima. Entonces, vamos a hacer una tirada de posición lateral de seguridad, ¿vale? Para que aprendamos a hacerla entre unos y otros. Y luego, este iba a subir arriba, ¿no? A empezar con los exámenes, ¿de acuerdo? Y el que no haya practicado con todos los muñecos se queda aquí conmigo hasta que practiquemos, ¿sí? Que seguro que podemos ir sacando tiempo entre la una y la otra, ¿vale? Un cuartito de la media hora, no nos va a costar nada estar aquí un poquito más de prácticas. ¿Os parece? ¿Sí? Vale, venga, vamos a quitar los bichos. yo necesito un niño. Vale, examen. Sí, bueno, pues métetelos en una bolsa. Llévatelos. Estos grandes no dobla la rodilla. ¿Para qué? ¿A quitar bichos? Perdón. ¿Eh? A ver si voy a sudar yo solo aquí. Claro, Lo que tengo que aguantar. ¿Eh? ¿Qué has dicho? Lo que tengo que aguantar. Por tener por ser amiga, ¿verdad? Lo tengo que aguantar. Qué mentira. Que lo hacen a la mano. Exactamente. Vale. ¿Sabéis qué? Que estoy cansada. ¿Hasta doy un Sí. Hombre, claro. ¡No me hagas cosquillas! Por si acaso. ¡He muerto! ¿Estás bien? ¿Estás bien? Respira. Vale, posición lateral de seguridad. ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿Nos acordamos? ¿Cómo? ¿Hacia qué lado? ¿Por qué? O hacia ti. Hacia el río. Por las embarazadas no pueden, pues acaso. Lo ideal es hacerlo hacia nosotros, ¿de acuerdo? Que es donde mejor controlamos la fuerza. Si es una persona de mucha más grande que yo, entonces igual sí tengo que empujar, porque igual no soy capaz de traerlo hacia mí, ¿vale? Pero lo ideal es hacerlo hacia mí. Para hacerlo hacia mí, ¿qué hago? Quitarle las gafas. Importante. Es lo que hay que aguantar. Bueno, encima me la ha facilitado. Mira cómo se ha caído, ¿vale? El brazo a la que le voy a mover siempre hacia arriba. Y luego, brazo contrario, oreja contraria.
pie del mismo lado. Qué cabrón. No sé si vomitas tampoco pasa nada. Ala, sigue durmiendo. ¿Ves? Cuanto más grande sea el nicho que está aquí abajo, más hace como las croquetas, ¿vale? Gira solo, ¿vale? Así que no tengáis miedo de intentar darle la vuelta, si sois muy chiquitines, a un bicho muy grande, ¿vale? Porque al final giramos por nuestras propias reducciones, ¿no? O sea, no lo he hecho a posta lo de irme para el otro lado, ¿eh? Ha sido ella que con el impulso me ha llevado. Tan sencillo como eso, ¿vale? Esto mola mogollón. Si tenéis niños y eso, mola mogollón que pongáis a los niños esos de 7 años, una cosa así, a daros la vuelta a vosotros. Cada niño dice, ¿cómo voy a hacer con este adulto tan grande? Y de repente, dice, ahí va, pues esto es fuerte. ¿Vale? Ya os digo que mola mogollón. ¿Pero vamos? De 2 en 2. 2. Y 2 ahí para ir haciendo un poco más pequeñitos. Venga, primero se tumba uno y se lo hace el otro. Y luego se tumba el otro y se lo hace el uno. Tengo un par. Este soy yo. ¿A qué lo te vas a poner? ¿A qué quieres? Da igual. Sí, da igual. Sí. Excepto casos indistintas de embarazadas, pero quitando embarazadas, porque embarazado no estás, ¿verdad? Pues hombre. Hombre. Un poquito que lo dices. Mismo codo, mira, si se ves que se le cae la mano, son encajas. Venga, al revés. ¿Vale? Sí, mismo codo, misma rodilla, ¿vale? Intentar aproximaros la rodilla, a ver, los riñones y eso, ¿sabes? Intentar aproximaros al peso para que no os duela. Y luego me va a dar lo mismo que se lo hagas de la cadera y del hombro. Sí. Mira, son agarraderos naturales, ahora. ¿vale? Y tú para atrás, y tú para atrás, y tú para atrás. Buelta materakoan hau behien bada, honen gainetik pasi behar da. Gora egote modu errazatu guztiak. Vale? Hau egin bada, iratzeko, la rodilla. Vale, sorbata Este está tenso, porque le he ido dando la pata y no está vuelta, ¿vale? Y luego aquí tenemos que hacer... Me estoy haciendo daño. ¡Ah! Y luego aquí tenemos que rasparle la boca para que en el caso de que vomite, desaloje. ¿De acuerdo? ¡Cambiaros! ¿Ves? ¡Qué bueno es! Soy yo y te puteaba. Primera mano. Mano tuya, a ver, ¿puedes ponerte rodillas a su lado? Sí. Si puedes, mejor, ¿vale? Mano tuya en saludo. Mano contraria. A ver, ¿qué? Hacia el izquierdo. Un cuarto. En el pasado hacia el izquierdo. ¿Vale? La única. Si es muy grande, vais a hacerlo de rodilla y de codo. Porque ahora no llegamos a otro lado. Y si no, escúchame. Pon las manos. Sí, claro, porque el lado derecho tiene la vena cava y si lo mete la mano. no Tipo, toleran. tú quieto. Tipo excavadora, porque es la cadera. Y tipo excavadora. Para que Son agarraderos naturales. El hombro y la cadera son agarraderos, ¿vale? Y ahora tú agarras. es la única diferencia. O sea, los demás, Y ahora tira para atrás y miras tú. sí, si lo pones, ya, pero luego te lo tenemos que tener en cuenta dónde está, claro. Y si no podemos darla, claro. Venga, 2 más. Porque no entramos, porque está la justo en la pared o... Gafas, si ves que lleva, yo qué sé, todos los móviles y la cartera aquí, coño, girarlo para el otro lado, ¿vale? Yo qué sé. Primero la mano, ¿vale? Sí, y el codo. Eso es. Primero las manos, luego a pierna. Atrás, eso es. Y demás. Y ahora colócale la cabeza, ¿vale? De manera que, si desaloja, ¿vale? Esta vez se llama arriba, no pasa nada. Es como los del saludo. A veces ponemos la mano en saludo para que hagas arriba, te muevas tú. Hagas la pierna, te vas riñones, ¿vale? Te acercas al peso, lo levantes, te vas a medio y ya giras, ¿vale? Para no ver... ¿De acuerdo? Al revés ahora, cuidado que se la mano. Mano tuya en saludos, mano contraria a mejilla. Vale, mismo pie, si eso voy a salir más lejos. Ahora, pues como chiquitito. O sea, igual que el vídeo... Vete más atrás. Sí, es igual. ¿Qué pasa? No te muevas. ¿Qué pasa si la amiga que se la gusta mujer aquí? ¿Vale? Entra en parada de nuevo. Vuelve a estar en posición otra vez del punto esquino. ¿Vale? Azkenean igual ez dut muñeco baina bai
abaratuz oso batzuk leheneko zorospenekoa, umeek ere ikasi behar dute. Yo a mí el niño me lo hago morir fatal. Cuando zibiliko presiñoa, claro. Edo bintxet busadura. Ze busadura behina dozu batetik bestea. Se va a clavar. Eta bintxet jukuan ondan. Ah, bueno, claro, no dice, menos, ¿no? O sea, luego gauza Vale, que luego no van a quitar la cabeza, joder, que la cabeza no va a quitar. Mira, si la boca mira para abajo. Perfecto. Ahora, devuélvela. Iriki berpizketa, eta gure. Que vaya sola. Osa, dira, eta ala busadura. Venga, cambio. Euriko tera dutxera. Ze, norbaitetan batzu behar gara, zari ez garo, etxien eta bere izaintzen dagoen egiten dut. Ese no estoy Eta bintzen película. Mira, ¿sabes qué puede pasar a veces? Que es que esta pobre desgraciada está tan tarde imposible que la hace arriba. ¡Joder! Vale, ¿No? vale. ¿Sí? ¿Sabes lo que puedes hacer? Mira. Ya lo senté. Es que sí que hay muchos. ¿Vale? ¿Ves cómo no lo he hecho yo sola? ¿Eh? Que eso es fisionomía de las personas. Que sepas, que soy redonda. ¡Ah, venga! ¡Arriba! Vale, pues tenemos a las 6:45. ¿Nos damos 5 minutos de coger una por algún lado? Sí, porque no se haga. No. Y yo tengo el coche. Vale, subimos arriba, te ayudo a subir los muñecos. Vale. 5 minutos para subir los muñecos y preparar los exámenes de arriba. Y luego bajo yo a seguir haciendo prácticas, ¿vale? Y vais subiendo en orden.